Haciendo un análisis visual de la obra, vamos a intentar analizar la información que el pintor nos da y que nosotros percibimos a través de nuestra vista, suponiendo que no tuviéramos más datos, más que el cuadro delante. De esta manera, el pintor sitúa la información que quiere transmitirnos, que quiere ofrecernos, a través, colocándola en el cuadro a través de diferentes elementos estructurales o compositivos que, aunque no veamos, el pintor las tiene muy en cuenta. Si, por ejemplo, trazamos con una línea vertical para dividir el cuadro en dos mitades, vamos a comprobar que el pintor nos da prácticamente toda la información del cuadro en la mitad izquierda, que es donde tenemos los rasgos faciales y las manos que sujetan las herramientas de su profesión de pintor. Sin embargo, no ha dejado mucha información para la mitad derecha de la obra. Si la línea la trazamos en horizontal para dividir el cuadro en dos mitades, también vamos a ver que la información está dividida en dos. En la mitad superior ha dejado el rostro y toda la información que él nos aporta, que es un joven que mira directamente al espectador, que nos mira directamente, con lo cual está estableciendo una relación directa con nosotros al mirarnos directamente. También es un joven que va a la moda y que esto pues lo veremos más adelante, lo explicaré más adelante. Y en la mitad inferior ha dejado la información que nos aporta a través de sus manos, que es la de su profesión de pintor. El fondo es totalmente neutro, la figura está recortada sobre el fondo. Esto también es importante porque al tener un fondo oscuro y neutro va a eliminar cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de información que pueda distraer nuestra vista y nuestros pensamientos de la figura principal y protagonista, que es el retrato. La composición piramidal también es muy importante en el retrato, no solo en este, sino en muchos otros. A partir de ahora podéis fijaros podéis imaginaros una pirámide o un triángulo cuando estéis delante de cualquier retrato. El vértice del triángulo lo tenemos en el rostro, más o menos en la zona de la mirada. Cuando nos fijamos en una persona, no solo pasa con los cuadros, sino también con las personas reales. Cuando nos fijamos en alguien, lo que miramos primero, en lo que más nos fijamos es en la mirada y en la zona de alrededor de los ojos. Si seguimos analizando, podemos comprobar que las diagonales están muy bien estudiadas. Si nos fijamos en la lechuguilla, vemos que está en diagonal, y si estiramos esa línea diagonal, si la estiramos todo recto hacia arriba, pues nos va a llegar al ángulo inferior derecho, y si la estiramos hacia abajo va a coincidir con el antebrazo derecho del retratado y llegará, si la seguimos estirando, hacia el ángulo inferior izquierdo. Para equilibrar esta diagonal que va de una punta a la otra del cuadro, el pintor ha dibujado los pinceles resaltando la diagonal, remarcando la diagonal contraria en la parte inferior del cuadro. Esto, aunque nosotros cuando vemos el cuadro no podamos ver las diagonales, el pintor las estudia para que el cuadro tenga una armonía y un equilibrio. De la misma forma que hace con las partes blancas del cuadro, gracias a la moda, que está ayudado por la moda también, porque gracias a la lechuguilla y a los puños, al ser blancos, nuestra vista se va a fijar más en el rostro y en ambas manos del retratado. Y el Greco ha firmado sobre el hombro derecho del retratado, en la parte superior derecha, con letras cursivas griegas, podemos leer Domenicos Theotokopoulos e Poiei. Estamos ante un retrato de un pintor joven que está firmado por el Greco, pero no tenemos la fecha y tampoco tenemos el nombre del pintor que está aquí retratado. ¿Cómo llegan los investigadores a la conclusión de que se trata de un retrato que el Greco hace a su hijo Jorge Manuel? En primer lugar, la fecha, la cronología del lienzo se puede establecer gracias a dos datos fundamentales. Uno es la moda. Gracias a la vestimenta y el peinado del pintor podemos establecer la cronología, gracias a la moda. El otro dato que nos aporta la cronología es el estilo del pintor,
que coincide, como podéis ver, a una trilogía de retratos de caballeros que están en el Museo del Prado y que están datados por estilo entre el 1600 y el 1605. La otra pista que siguen los investigadores para averiguar la identidad de la persona que está aquí retratada es otra obra del Greco que se llama La Virgen de la Caridad, que está en Illescas y que tiene un detalle del hijo. Gracias a un documento histórico se sabe que el representado en este cuadro es el hijo del Greco, Jorge Manuel, que ayudó a firmar el contrato para su padre para pintar los cuadros de Illescas. Y el Greco lo retrató aquí. El parecido de este joven al del cuadro hace llegar a la conclusión de que se trata de Jorge Manuel. Y la tercera pista es que por aquella fecha Jorge Manuel debía de tener entre 22 y 27 años, una edad que coincide con la del retratado. Y voilà, ya sabemos que el Greco pintó aquí a su hijo Jorge Manuel entre el 1600 y el 1605 y ya es hora de conocer a Jorge Manuel Teotocópuli. El hijo del Greco nace en la ciudad de Toledo en el año 1578. Conocemos bien la fecha de su nacimiento gracias a que el Greco le representó en el lienzo el entierro del conde de Orgaz y le dibujó un pañuelo saliendo de su bolsillo en el que indica la fecha de su nacimiento junto a su firma. En aquel momento Jorge Manuel debía de tener entre 8 y 10 años aproximadamente. Jorge Manuel se formó y trabajó en el taller paterno, disponiendo de sus tratados, bibliotecas, estampas, etc. Y a partir del 1603, cuando alcanza la edad legal requerida en aquella época, se empezó a ocupar de cerrar encargos y gestionar contratos para el padre, como por ejemplo los lienzos del antiguo Hospital de la Caridad de Illescas, entre otros el de la Virgen de la Caridad que os he mostrado anteriormente. Su estilo pictórico es heredero del de su padre, como puede apreciarse en obras como la copia que realizó del Espolio, pintado hacia el 1606 y que está en el Museo del Prado, o la Inmaculada Concepción que está en el Thyssen y que está pintada por el Greco con la participación de Jorge Manuel, o también como la obra de Noli Me Tangere en el Museo de Lázaro Galdiano. No solo fue pintor, sino que también fue arquitecto y realizó obras como la terminación del Ayuntamiento de Toledo. Hay que recordar que la Biblioteca del Greco es muy importante, se conserva en el Museo Nacional del Greco que está en Toledo y en esta biblioteca figuraba entre los volúmenes y 4 libri de la arquitectura de Palladio, que es uno de los tratados arquitectónicos más importantes de la historia. Así que consiguió tener una buena formación como arquitecto y también llegó a ser maestro mayor de las obras de la catedral y maestro mayor de las obras de los Reales Alcázares de Toledo. Además de pintor y arquitecto, también fue ensamblador de retablos y aquí os traigo el ejemplo del convento de Santa Clara la Real de Toledo, porque en este ejemplo él se encarga tanto del diseño de la capilla mayor como del retablo mayor. Volviendo a su retrato, Jorge Manuel Teotocópuli va aquí representado como un pincel, nunca mejor dicho. Va perfectamente a la moda española de en torno al año 1603. Lleva un peinado con copete, un bigote caído y una barba corta y puntiaguda, que era lo que estaba de moda en aquella época entre los jóvenes. La lechuguilla fue ese tipo de cuello masculino que estuvo de moda durante la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII. Debido a su alto coste, se trataba de un signo de rango social para demostrar la posición social a través de la indumentaria, y el tamaño importaba. Cuanto más grande, más caro costaba. Pero, ¿por qué era tan caro? Pues este complemento se confeccionaba con lienzo o tela de Holanda y para su mantenimiento se utilizaban unos polvos azules carísimos procedentes de las colonias de ultramar. La lechuguilla que lleva Jorge Manuel es del tipo almidonada y abierta con molde, tiene abanillos apretados y se sujeta con un alzacuello. Sáez Piñuela describe este tipo de lechuguilla en el libro La moda en la corte de Felipe II y leo: la confección, almidonado y planchado de las lechuguillas requerían una gran habilidad y procedimientos especiales que llegaron a constituir un arte y dieron lugar a la aparición de diversos oficios, entre ellos el de abridor de cuellos.
Sobre la ropa que lleva Jorge Manuel, pues vemos que lleva todo de negro, una ropa de levantar, y debajo podemos ver las mangas de un jubón. Aquí podemos traer la obra de El cortesano, escrita por el humanista Castiglione en el año 1534, que decía: me parece que tiene más gracia y autoridad el vestido negro que el de otra colora, y ya a no ser negro, que al menos sea oscuro. El cortesano es una de las obras más significativas del Renacimiento italiano y describe el ideal de vida y del modelo de caballero perfecto. Si bien el color negro ya estaba de moda en la corte borgoñona desde mucho antes, se habían estado usando anteriormente unos pigmentos que eran poco intensos y que no perduraban en las fibras. En la década de los 30 del siglo XVI se empezará a sacar el tinte negro de una planta que se llama palo campeche. El nombre científico ya os lo leo otro día. Se trajo a España desde Mesoamérica, particularmente de la península de Yucatán. El tinte negro del campeche es un negro ala de cuervo, intenso, precioso y muy resistente y duradero, y se convirtió en un producto de lujo. Aquí vemos a Isabel Clara Eugenia, totalmente vestida a la moda de aquella época, y no solo se consideró una manera de vestir elegante en aquella época, porque vemos a Coco Chanel en el siglo XX cómo imita esta moda, pero sin llegar a ser tan barroco. Vemos cómo va totalmente vestida de negro, que resalta muchísimo más los puños blancos y los cuellos blancos y todos los adornos, ¿no?, de perlas, o de joyas. Y también tenemos el típico vestido negro con puños blancos y que no lleva la lechuguilla, pero lleva el cuello blanco, que está totalmente inspirado. El Greco podría haber representado a Jorge Manuel preparando las pinturas o bien pintando. Sin embargo, el momento que escoge para representar a su hijo es el momento en el que ya tiene listos los pinceles y los pigmentos sobre la paleta. Es decir, ya ha preparado la idea, el diseño, los bocetos preparatorios, los colores, el lienzo, y ya lo tiene todo. Está listo para empezar a pintar. Desde la antigüedad, las actividades artísticas estaban divididas en artes liberales para las que tenían un origen intelectual y artes vulgares si tenían un origen manual. ¿En cuál de estos dos grupos pensáis que estaba la pintura? Pues la pintura se consideraba un oficio artesanal por ser un trabajo manual, y a partir del siglo XVI, debido, entre otros aspectos y entre otras consecuencias, a los avances técnicos de la plástica en sí, como el óleo, o al estudio de la perspectiva y del cuerpo humano, entre otras razones, la pintura empezó a considerarse un oficio que no solo requería destreza, sino también un tipo de concepción intelectual que la hacía superior a las otras manualidades. Surgió durante el Renacimiento el concepto de artes del diseño. Para concluir, el Greco nos presenta a su hijo como pintor con dos lecturas. Por una parte, se trata de un pintor que, al estar vestido a la moda de cierto rango social, indica el estatus del pintor que está ejerciendo una profesión intelectual y que ya no es un mero artesano. Por otra parte, la juventud de Jorge Manuel, su relación directa con el espectador a través de la mirada y la acción de comenzar a pintar, nos está presentando a su hijo como su heredero en el arte de la pintura y como un joven que tiene ya la edad y la formación necesarias para comenzar su carrera profesional.